Bienvenidos al canal Cursos Geotecnia. Hoy vamos a hablar sobre el análisis de estabilidad de taludes en cortes o rellenos. Como recursos van a contar con la presentación en la página web y además se recomienda la lectura del capítulo número 13, Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, cuarta edición. Continuamos. Iniciamos explicando qué entendemos por talud o ladera. Un depósito de suelo cuya superficie presenta una inclinación que se conformó artificialmente se denomina talud. Por otra parte, si dicha pendiente se conformó naturalmente, la denominamos ladera. En la imagen podemos observar un talud conformado luego de realizar los cortes para la construcción de una vía. Estamos en la parte derecha, el talud, al igual que en la parte izquierda. Pero también puede ser producto de un relleno compactado. En este caso, el terraplén de acceso a un puente. También estamos hablando aquí de un talud, dado que fue conformado artificialmente. En este caso, ya hablamos del sistema montañoso colombiano, en donde encontramos ahora pendientes conformando lo que conocemos como laderas. Importante el estudio de la estabilidad de los taludes debido a que cuando una superficie de suelo no es horizontal, una componente del peso hace que la masa tienda a moverse hacia abajo. Eso ocurre porque en ciertas superficies que vamos a denominar de deslizamiento potencial, puede darse que dicha componente del peso genere solicitaciones cortantes que superan la resistencia que el suelo ofrece en dicha superficie. Y en ese caso ocurre la falla o deslizamiento en la masa de suelo. Las fallas se pueden registrar debido a diferentes acciones. Entre ellas se encuentran los cambios en la topografía, las solicitaciones sísmicas, podemos hablar de las fuerzas de infiltración por flujo de agua en su interior o la aplicación de sobrecargas debido a las construcciones. ¿Qué está ocurriendo internamente en la masa de suelo para que se presente la falla? Es importante tener presente que en superficies que se presentan internamente en la masa de suelo van a estar actuando unas solicitaciones. Esas solicitaciones pueden deberse, como ya se dijo, al peso propio de la masa de suelo, las fuerzas de infiltración, de sismo, pero lo importante aquí es que en esas superficies de deslizamiento potencial tenemos que encontrar la relación entre el esfuerzo cortante generado por dichas solicitaciones y la resistencia que el suelo ofrece en esa misma superficie potencial de deslizamiento. Y es allí donde hablamos entonces de el término factor de seguridad. Ese factor nos está relacionando la resistencia en dicha superficie con los cortantes desarrollados o generados por las acciones. Es decir, que internamente en la masa de suelo, superficies están experimentando
solicitaciones cortantes y esas solicitaciones cortantes pueden en determinado momento superar la resistencia. Cuando eso se da, en la práctica ocurre el deslizamiento. Ahora, si la resistencia supera al esfuerzo cortante desarrollado, estamos hablando de que el talud es seguro. Sin embargo, debemos decir que en la práctica consideramos a un talud seguro siempre y cuando este coeficiente, el factor de seguridad, sea mayor a 1,5. Los esfuerzos cortantes actuantes o desarrollados también podemos plantearlo en función de unos parámetros que vamos a denominar desarrollados. Vamos a hablar en términos de la cohesión efectiva desarrollada y podemos también estar hablando del ángulo de fricción efectivo desarrollado. Es decir, que de todo el potencial de resistencia que la masa de suelo puede ofrecer a través de los parámetros C' y Φ', internamente, dependiendo del factor de seguridad asociado a la superficie, debemos entender se está desarrollando parte de esa cohesión y parte de la fricción. ¿Qué pasa cuando ocurre deslizamiento? El deslizamiento ocurre precisamente porque en ese momento se desarrollan completamente los parámetros de resistencia al corte. Es decir, se desarrolla completamente toda la cohesión, en este caso C'D es igual a C', y toda la fricción, Φ'D se hace igual a Φ'. Para que el talud sea considerado estable, es necesario que en cada superficie potencial de deslizamiento que podemos concebir dentro del análisis, las cohesiones efectivas desarrolladas estén muy por debajo de la cohesión efectiva máxima que el suelo puede ofrecer. Y lo mismo con el ángulo de fricción del suelo. Es así que cuando hablamos de un análisis de estabilidad de taludes, en el caso por ejemplo del terraplén, tenemos que suponer unas superficies potenciales de deslizamiento. Y el análisis de estabilidad consiste en determinar en cada superficie potencial de deslizamiento el factor de seguridad. Ahora vamos a plantear, o podemos plantear, muchas superficies potenciales de deslizamiento. Por lo tanto, en cada una debemos evaluar el factor de seguridad y, por supuesto, el factor de seguridad del talud será el menor de todos los factores de seguridad asociados. Todos estos son casos en donde en la práctica sea necesaria la evaluación de la seguridad de un talud. En estos casos estoy mostrando cómo no solo el peso de la masa de suelo interviene dentro del proceso, sino que también estamos hablando de sobrecargas. En este caso, el tráfico vehicular, y en algunos casos podemos estar hablando de las sobrecargas debido a estructuras como edificaciones. Ahora hablemos de las partes conformantes de un talud. De manera general, podemos establecer las siguientes partes. Primero, podemos identificar la cabeza, que es la parte superior en donde se presenta el cambio brusco dependiente. Por otra parte tenemos el pie, que sería la parte inferior en donde se presenta el cambio brusco dependiente. La altura, estaremos hablando de la distancia vertical entre el pie y la cabeza. Y por supuesto, lo que caracteriza principalmente un talud, que es la inclinación o pendiente. Cuando hablamos de análisis de estabilidad, es importante establecer unas etapas en el proceso. Y planteo en esta diapositiva 4 etapas principales. Lo primero que tenemos que hacer es caracterizar geométricamente el talud, es decir, a través
de la topografía o de equipos de topografía y una inspección en campo, establecer la cabeza, el pie, determinar la altura del talud y la pendiente. Por supuesto, vamos a tener un paso número 2 que consiste en la caracterización geotécnica, que nos lleva a realizar una exploración del subsuelo, identificando las características de los estratos conformantes del talud, posición de nivel freático en el caso de que esté presente, propiedades físicas, mecánicas, como pesos específicos, ángulo de fricción, cohesión, etc. Todo lo que involucra el proceso de caracterización geotécnica. El tercer paso hace referencia a la definición del tipo de movimiento. Vamos a establecer principalmente dos tipos de movimiento, uno de tipo traslacional y otro de tipo rotacional. Finalmente, tenemos que hablar del análisis de la estabilidad, que ya consiste en determinar el factor de seguridad asociado a cada una de las superficies potenciales de deslizamiento que están muy relacionadas con el paso no 3. El paso 3 es donde estamos definiendo el tipo de movimiento. Entonces, cuando hablamos de el tipo de movimiento, tenemos que tener presente que en función de la caracterización geotécnica y geométrica, cuando encontramos estratificaciones en donde los espesores de los estratos son pequeños en comparación con la longitud del talud y ese espesor permanece más o menos constante, estamos hablando de un posible movimiento de tipo traslacional, como se muestra en el esquema. Estamos hablando de una superficie de deslizamiento más o menos plana y se presenta en donde encontramos esos cambios abruptos, cambios importantes en la resistencia de los materiales conformantes en el depósito. Por otra parte, estamos hablando de un análisis de estabilidad relacionado con taludes infinitos. En el texto de Labra Haddad, Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, en el capítulo número 10, ya sea la primera o la cuarta edición, ustedes van a encontrar las expresiones para el análisis de taludes infinitos. Los invito a que lean esa parte del texto y estudien las expresiones para la evaluación de los factores de seguridad en este caso. Por otra parte, el tipo de movimiento rotacional se presenta en depósitos de suelo arcillosos homogéneos y representa el caso más general. Las observaciones de campo tienden a mostrar que la superficie de falla se aproxima a un arco circular. Para dibujar el plano de deslizamiento potencial se requiere de un centro de giro y un radio. Finalmente, luego de que determinamos o proponemos la superficie de deslizamiento dependiendo del tipo de movimiento, dependiendo de las características geotécnicas de los depósitos, dependiendo de la caracterización geométrica, realizamos el análisis de estabilidad, que consiste en la evaluación del factor de seguridad en cada una de las superficies potenciales de deslizamiento. ¿Qué es el factor de seguridad? El factor de seguridad es una relación en donde por una parte vamos a tener la resistencia al corte promedio que el suelo ofrece en dicha superficie, y por otra parte vamos a tener los esfuerzos cortantes actuantes o esfuerzos cortantes desarrollados debido a las acciones. Recuerden que ya hemos dicho que entre las acciones tenemos el peso propio, fuerzas de infiltración, las fuerzas de sismo, las sobrecargas.
Cuando les definí el factor de seguridad asociado a cada superficie de deslizamiento potencial, comenté que los esfuerzos cortantes actuantes se pueden expresar en función de unos parámetros C' y Φ' desarrollados. Para ampliar la explicación sobre estos parámetros, vamos a relacionar lo que puede estar ocurriendo en el plano de falla de una muestra sometida al ensayo de corte directo y en el plano al interior de una masa conformante de un talud. Para dicha explicación, en primer lugar, definimos las características geométricas del talud. Eso quiere decir la altura y la correspondiente pendiente. En segundo lugar, se tiene que caracterizar geotécnicamente el material. Eso implica, por supuesto, conocer el peso específico, conocer la cohesión efectiva y conocer el ángulo de fricción efectivo. En tercer lugar, debemos proponer una superficie potencial de deslizamiento. Esa superficie, en el caso del talud, vamos a proponerla que pasa por el pie y que es una superficie plana, con una inclinación θ respecto a la horizontal. Y por otra parte, identificamos como plano de falla en el ensayo de corte directo la superficie horizontal formada por el movimiento relativo de una parte de la caja respecto a la otra. Recordemos que en dicho ensayo la caja está dividida en dos partes. En cada uno de esos planos, el potencial de resistencia va a estar representado por esta curva. Por último, vamos a identificar cuáles son las acciones que inducen solicitaciones en los planos de análisis. Por un lado, tenemos el peso del suelo. Podemos tener sobrecargas, producto de edificaciones, y eventualmente una acción sísmica. Eso en el caso del talud. Y en el ensayo de corte, lo que vamos a tener es una fuerza vertical P constante y una fuerza horizontal F que va aumentando con el tiempo. Las solicitaciones cortantes generadas por dichas acciones serán las encargadas de desarrollar cohesión y desarrollar fricción. Es decir, que en la medida en que vamos aumentando las acciones, ya sea por pasar de tener solo al peso actuando en el talud a tener al peso más la edificación y luego pasar a un talud que tiene peso más sobrecarga más la acción sísmica, en esa medida las acciones van generando mayores valores para la cohesión efectiva desarrollada y para el ángulo efectivo desarrollado. Entonces podemos ver en la línea que nos está representando el potencial de resistencia como en la medida en que vamos aplicando cargas en el talud o en la medida que vamos aumentando la fuerza en el ensayo de corte, esas acciones empiezan a desarrollar unas solicitaciones o a generar unas solicitaciones que poco a poco van aumentando la cohesión efectiva desarrollada y el ángulo efectivo desarrollado. Es decir, que en los planos de análisis poco a poco se va agotando el potencial de resistencia. Si seguimos aumentando la acción, por ejemplo, aplicando una sobrecarga, ahora tenemos unos parámetros desarrollados mayores, cada vez más cercanos
a los máximos que el suelo puede ofrecer, que son C', C' y Φ'. Y si seguimos aumentando las acciones, es posible que esos parámetros desarrollados igualen los parámetros máximos que el suelo tiene disponible, y en ese momento ocurre el deslizamiento, ocurre la falla en la muestra. De esa manera, espero que entiendan el concepto detrás de cohesión efectiva desarrollada y de ángulo de fricción efectivo desarrollado. Entonces, la resistencia, recordemos que la expresamos como C' más el esfuerzo normal tangente de Φ', y el esfuerzo cortante actuante o desarrollado lo podemos expresar ahora en función de la cohesión efectiva desarrollada y del ángulo de fricción efectivo desarrollado. Si relacionamos resistencia y esfuerzos cortantes actuantes, pues entonces encontramos el factor de seguridad en un determinado potencial de deslizamiento. Nosotros podemos reordenar esta expresión y podemos escribirla de esta manera, de tal forma que ahora vamos a pasar a definir unos factores de seguridad parciales. Hasta el momento hemos definido el factor de seguridad global de un talud y ahora vamos a definir factores de seguridad parciales. En un plano potencial de deslizamiento podemos establecer el factor de seguridad respecto a la cohesión como la relación entre la cohesión efectiva y la cohesión efectiva desarrollada. Y eso nos permite determinar la cohesión efectiva desarrollada como la cohesión efectiva entre el factor de seguridad respecto a la cohesión. Lo propio podemos hacer con la definición de factor de seguridad respecto al ángulo de fricción, definida como tangente de Φ' como tangente de Φ' desarrollado. Y expresar tangente de Φ' desarrollado como tangente de Φ' sobre el factor de seguridad respecto a la fricción. ¿Esto para qué? Para que ahora reemplacemos en esta expresión C' desarrollado como C' entre factor de seguridad respecto a la cohesión, y reemplacemos tangente de Φ' desarrollado como tangente de Φ' entre el factor de seguridad respecto a la fricción. Cuando hacemos esto, nos queda esta expresión que nos permite concluir lo siguiente, y es que cuando el factor de seguridad respecto a la cohesión se hace igual al factor de seguridad respecto a la fricción, ese viene a ser el factor de seguridad respecto a la resistencia. Y este concepto vamos a trabajarlo más adelante cuando queramos plantear una expresión para el factor de seguridad de taludes finitos. Si retomamos el proceso, recordemos que en el análisis de estabilidad de un talud tenemos que proponer una superficie potencial de deslizamiento. Y en el caso de los taludes finitos, podemos plantear superficies circularmente cilíndricas. Para ello es necesario definir un punto o un centro de giro y definir un radio. Y en este caso tenemos planteada una superficie potencial de deslizamiento. La idea es que mediante el análisis logremos determinar en esa superficie de deslizamiento potencial el factor de seguridad. Pero esa no es la única superficie de deslizamiento potencial. Si nosotros cambiamos los puntos de prueba o los centros de giro y cambiamos los radios, por ejemplo, podemos plantear esta superficie potencial de deslizamiento. Pero si planteamos un punto número 2, un centro de giro, y otro radio o un mismo radio,
Solo por cambiar el centro de giro, inmediatamente se nos conforma otra superficie potencial de deslizamiento. La idea es que en el análisis de estabilidad logremos establecer el factor de seguridad asociado a cada una de esas superficies potenciales de deslizamiento. Y finalmente, el factor de seguridad que vamos a asignarle al talud será el menor de los factores de seguridad calculados para todas las superficies de potencial de deslizamiento propuestas. Recordemos que para poder considerar un talud estable, es necesario que dicho factor de seguridad sea mayor que 1,5. Ahora, en este curso vamos a trabajar un método, que es el método de Kuhlmann, que es o puede ser muy utilizado en la etapa preliminar de factibilidad de un proyecto, cuando estamos realizando ingeniería básica. Es un método rápido, práctico, que nos va a ayudar a entender en qué consiste el análisis de estabilidad de un talud, pero no proponiendo superficies de deslizamiento o un movimiento rotacional, sino los espero en la reunión. Hasta una próxima.